En la biblioteca repleta de armas de Carter Hall, rico coleccionista de armas e investigador científico, otro premio para mi colección de Jim Rock en Egipto. Una daga de cristal para antiguos sacrificios. ¿Por qué esto? La daga está resplandeciendo. Me hace sentir mareado. Parece que me estoy quedando dormido. Como hipnotizado por el cuchillo, Carter cae al suelo. Tengo tanto sueño, mucho sueño. Y durmiendo aparece en un extraño y raro sueño. Suficiente, Kolar. Tal vez ahora hablará. No, nunca. Tonto, puedes irte libre si quieres, pero primero dime lo que quiero saber. Nunca te hablaré de She-Ra. Traicionado por Anubis, el dios halcón, pero venceré. Aún no derrotas al príncipe Khufu. He de volver y matarte, falso sacerdote, y cuando lo haga, tu muerte no será placentera. Entonces, Carter Hall, príncipe Khufu, se apresura hacia su amada. Al conduce un veloz carruaje a través del desierto. Sus latigazos serpentean sobre la cabeza de los caballos. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Hatset no debe llegar primero que yo. ¡She-Ra! ¡She-Ra! Oh, gracias a los dioses, She-Ra. Estás a salvo. Pero incluso ahora, Hatset ataca. Mira, mi amado. Oscuridad en pleno mediodía. Más de la antigua magia de Hatset. Los soldados del falso profeta me siguieron hasta aquí. Menos eso no es magia. Los hombres pueden pelear. Y las espadas de Khufu destellan muerte una vez más. ¡Ja! 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 Pero Khufu comienza a fatigarse. Tus demonios. Mi fuerza. Todavía puedo. She-Ra morirá conmigo en mis brazos. Baja tu mano, oh. La flecha acelera fiel hacia su objetivo. Hatset gana. Regresan por las agotadoras millas hasta Abydos y el templo de Anubis. Mis víctimas, tú ibas a impedir que me convirtiera en el amo del mundo. Solo nosotros tenemos ese poder, Hatset. Conozco las antiguas ciencias tanto como tú. Entonces muere, Khufu. Y luego tú, She-Ra. La profecía de la muerte. Muero, pero viviré de nuevo, igual que tú lo harás, Hatset. Y entonces, yo seré el vencedor. De regreso al siglo XX, Carter Hall despierta de su sueño. Este cuchillo me mató. ¿Quién fue Khufu? ¿Hatset ha vuelto a la vida? Y tal vez She-Ra también. Hemos reencarnado. Irás a tu caja, mi belleza. Me mataste una vez y no quiero que suceda de nuevo. Esta vez estaré preparado. Varias horas después. Creo que un paseo por la cuadra me hará bien. Luego de ese sueño de recuerdos que tuve. De repente, de la salida del metro aparecen personas huyendo. ¡Los rieles se pusieron azules! ¡El tren está en llama! ¿Qué es eso? ¿Rieles azules? ¿Qué pudo causar eso? Oh, Disculpe, tú eres She-Ra. ¿She-Ra? ¿Cómo supiste eso? Eso no importa. Mira, los rieles están siendo inundados por millones de voltios de electricidad. Esa pobre gente en el tren, reducidos a cenizas. Al 88 Rimble Road, rápido, te llevo a mi casa, She-Ra. Tengo una historia que contarte. Y así fue como obtuve el cuchillo, la historia del sacerdote, tú y yo. También he tenido esos sueños, aunque para mí solo son pesadillas. Descansa aquí, She-Ra. Mientras tanto, iré afuera. Creo que sé a dónde ir. Cuando regrese te llevaré a tu casa. Carter Hall va hacia su laboratorio y sintoniza su dinamo detector poco después desde su sala de armas. Vestido como una broma sombría, con ese disfraz del antiguo dios halcón, Anubis. Es Hawkman, el hombre halcón, peligro de la noche, cuyos extraordinarios poderes derivan del descubrimiento de Carter Hall, el secreto de las eras, el noveno metal, que desafía la atracción de la gravedad terrestre. Debí saber que esto vendría, y
sé dónde golpear. Y el hombre halcón sale. En esa noche de terrores se suma uno nuevo. En lo alto, el halcón alza el vuelo. Mira, es un halcón. Querrás decir, un enorme halcón. Llega a un barranco desolado, más allá de los límites de la ciudad, y desciende. Este debe ser el lugar. Mis instrumentos muestran que un dinamo gigante está funcionando aquí. La casa del Dr. Hastor, un extraordinario electricista. Dentro de la casa a oscuras surge un gran murmullo. Mis relámpagos han barrido el metro de la ciudad. Pronto haré mis demandas. Y luego, los relámpagos del cielo y su dueño. Mi propia creación. Con esto gobernaré el mundo como lo hizo Hadset, sacerdote de... ¿Qué es eso? En la extraña luz, un rostro aparece. Es Hawkman. Este debe ser Anubis, el dios halcón de los antiguos. El halcón se prepara para atacar. Idiota, te enviaré a la eternidad con millones de voltios. Pero el halcón vuela a través del arco eléctrico. No hay metal en mí que me haga vulnerable, Hastor. Mi arma es un bastón de madera. Mi atuendo es la capucha del halcón. Y mi manto hecho del 9º metal no es conductor eléctrico. Este repele la electricidad, que es la base de la fuerza de gravedad. No puedes hacerme daño. Ignorando al Dr. Hastor, el halcón ataca las turbinas. Un bastón para el trabajo duro. ¡Tonto! Habrás de pagar, y pagar, y pagar todo lo que has hecho. Horas después, he revisado la casa y no hay rastros del Dr. Hastor. Debe haber alguna habitación secreta. No, ese no es Anubis. Ese es Khufu reencarnado. Entonces, She-Ra también debe estar viva. El aroma de la mirra para llamar a los de la sangre antigua. Atacaré a Khufu a través de She-Ra. Cantos antiguos y magia. La canción para Anubis. Aroma de mirra y oraciones. Tráiganme al traidor. Los olores de la mirra se elevan en la ciudad. ¿Ese olor qué es? Es dulce, es empalagoso. Pero para los de la vieja sangre, la mirra es un llamado. Anubis llama a los de la sangre antigua. Voy, dios halcón. El halcón vuela alto para oler la mirra. Luego volveré y arrasaré la casa hasta los cimientos. Ahora a ver a She-Ra y explicarle todo. La biblioteca está vacía. Se ha ido. She-Ra se ha ido. Eso significa solo una cosa. Hastor, Hadset, la tiene en su poder. Esta vez no mostraré misericordia. Otra capa hecha del 9º metal para She-Ra y una ballesta. Estas son mis armas ahora. Regresa para el ataque. She-Ra, como drogada, se acerca al altar de Anubis. Anubis es todopoderoso. El traidor vendrá. Solo unos cuantos pasos más, She-Ra. Solo unos pasos. El sacrificio para Anubis está listo. Anubis, acepta este sacrificio. El sacrificio está por consumarse y justo cuando los rayos comienzan a estallar, el hombre halcón aparece. Primero debo salvar a She-Ra de los rayos y arroja la manta del 9º metal sobre su cuerpo. Esto es para ti, Hastor. El hombre halcón. No. Como un relámpago, las flechas de Hawkman se dirigen hacia su objetivo. Serás neutralizado para siempre, Hastor el maligno. Tú ganas, halcón. Pero quizás, tal vez yo no muera. ¿Quién sabe? El accidente en el subterráneo será explicado como un fenómeno eléctrico. Solo yo sé que fuiste tú. Esta vez Anubis, dios del mal, hemos ganado. Tu sacerdote ha muerto. Y el hombre halcón lleva a She-Ra hasta su casa para que descanse luego de esa terrible prueba. E incluso tú no sabes lo ocurrido esta noche, She-Ra. Es mejor que sea así. Esta me pareció una victoria muy fácil. Me temo que no he visto lo último de Hastor. Sigue las futuras aventuras del hombre halcón y su lucha contra los poderes del antiguo mal.